Bendecido para bendecir. Qué significante para este servidor poder compartir de la palabra de Dios por este medio, poder dar parte de lo que Dios me da y poder llevar hacia ustedes la palabra que va tratando con nuestro corazón, porque el que comienza la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Eso es lo que está escrito, sí, en Filipenses 1:6. Dios comenzó en ti la buena obra, se mueve en ti y va a seguir operando y haciéndote crecer en el nombre de Jesús. Dios usa a unas personas para que siembren la palabra en tu corazón. Esa palabra comienza a germinar, te comienza a inquietar. Sabes que está allí la verdad y poco a poco vas dejándola crecer, algunos de una manera tímida, otros de una manera violenta, ¿sí? Buscan desesperadamente saber más. Otros con pena, con vergüenza, porque bueno, ven la palabra de Dios o el cristianismo o el evangelio como algo no muy atractivo, ¿sí? Porque el evangelio no atrae, el evangelio convence, el evangelio toca el corazón, el evangelio corrige al que está en un camino errado, el evangelio levanta al que cuando alguien camina en la palabra y se cae, él lo levanta y va fortaleciendo y haciéndonos crecer para su honra y su gloria. La bendición de dar lo que se recibe en el nombre de Jesús. La bendición de dar lo que se recibe. Basándonos en Mateo capítulo 10, versículo 8. Padre bendito eres, honra y gloria recibe, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande y todopoderoso. Te honramos y te glorificamos cuando por este medio podemos transmitir tu verdad, enseñarla, y que estoy seguro que quien la reciba va a comer, va a ser edificado y fortalecido. Y que el que la rechace, Señor, aunque va a tener muchas más oportunidades, se ha perdido una tremenda bendición. En este momento, Señor, toda la gloria y la alabanza es para ti. Te exaltamos y te honramos. Bendito eres, Señor. Y bendice cada persona que está en este momento escuchando y observando. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 10:8 dice en la última parte: de gracia recibisteis, dad de gracia. El versículo completo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué la expresión de gracia recibiste, dad de gracia? ¿Okay? Primero, ¿qué no puedes dar? Lo engloba de una forma sencilla. No puedes dar lo que no has recibido. Repito, no puedes dar lo que no has recibido. Porque de una manera lógica, sencilla, sí, pero debemos pensar, porque no tengo de lo que no he recibido. Por tanto, como no tengo de lo que no he recibido, solo puedo dar de lo que he recibido. ¿Sí? Y ese es el principio del reino de los cielos. Por ello es que no debemos de ofrecer lo que no tenemos. Y muchas cosas hemos recibido de Dios. Y de esas cosas que hemos recibido de Dios son de las que podemos dar. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos recibido de Dios respuesta a oraciones. En esas oraciones que hemos recibido respuestas, cuando otras personas están en alguna situación semejante, nosotros podemos darle a través de nuestra oración. Primero, sembrarle la fe a través de la palabra, una semillita, ¿sí? Y que esa palabra comience a germinar en esa persona. Y al instante
o a medida que esa palabra va progresando, transformándose en fe, Dios va a darle a esa persona de gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es un favor no merecido. Gracia es algo que ha recibido de Dios, todas las bendiciones que ha recibido de Dios. La vida, el nacer, la vida, respirar, poder desenvolverte de la manera como te desenvuelve, eso es gracia. Gracias, el amor que has recibido de Dios, el perdón que has recibido de Dios, la libertad que has recibido de Dios. Sí, eso es gracia. Todo lo que has recibido de Dios es gracia. Y se va multiplicando y va creciendo a la medida en que depositas tu confianza y comienzas a darle a otras personas de esa gracia. En este caso, sí, vas entendiendo que no puedes dar lo que no tienes, pero sí puedes dar de lo que tienes, de lo que has recibido. Porque lo que has recibido, lo has recibido por fe de parte de Dios. Y de lo que has recibido por fe, lo puedes compartir, o como utilizamos un término moderno, lo debes impartir o lo puedes impartir a otra persona. ¿Sí? Impartir, dar, compartir. No sé, en el caso de Mateo 10:8, los discípulos están escuchando de Jesús lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En el caso de ellos recibieron esto de Jesús y surge la pregunta: ¿estaban ellos enfermos de lepra, endemoniados? O sea, no lo estaban. Solamente lo recibieron mirando y viendo el ejemplo de Jesús, que Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Y ellos, cuando observaron esto, recibieron de Jesús, del mismo espíritu de Jesús, de la misma mentalidad de Jesús, de la misma actitud del Señor Jesús para con sus semejantes. Y esto en todos los sentidos: su amor para dar de comer a la gente necesitada, 5,000 a 4,000, el perdón en silencio, ¿sí? El perdón en silencio que Jesús le dio a aquella mujer adúltera. El perdón que Jesús le dio a aquel hombre que estaba paralítico, ¿sí? Al que bajaron por el techo. Los amigos tuvieron fe y lo bajaron por el techo. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo seguro es que esa persona estaba así por pecados que había cometido, por errores que había cometido. Entonces, errores, pecados, había infringido la ley de Dios, había ofendido al Señor. Y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. El amor del Señor es tan poderoso que cuando se manifiesta perdonando pecado, hay limpieza, hay perdón de pecado. Y eso lo lleva a uno a 2 de Crónicas 7:14. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, que es humillarse, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintiera de todos sus caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras, dice el Señor. Entonces, humillarnos es ir a Él como aquella mujer adúltera, ir a Él como aquel hombre que estaban bajando por el techo. Si ese hombre no hubiese querido, no lo bajan. Si ese hombre no hubiese querido, no lo llevan. Porque a nadie puedes convencer en contra de su voluntad. Cada quien cede en su corazón su actitud, depone su actitud para con Dios. Mucha gente ve la gloria de Dios. Es como dice la palabra, que es lo que te voy a ampliar el día viernes, que las señales son para los que no creen. ¿Qué significa señales son para los que no creen? Que hay personas que no creen lo que escuchan y tienen que ver, y aún viendo no creen, ¿sí? Después que ven lo que ven, después de unos días de emoción, se aparta. Pero el que cree va a comer de la palabra de Dios. El que cree le va a dar hambre la palabra de Dios. El que cree va a seguir esa enseñanza. Entonces, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Todo lo que veas que Dios hace, lo recibes de gracia.
y entonces lo puedes impartir o se lo puedes dar a otras personas. No a los que tú quieras, sino a los que Dios ha determinado que lo reciban. Porque esto no es un asunto de que no, yo me volví propiedad de eso. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que si yo no doy, estoy dejando de ser de bendición a otras personas. Más vale dar que recibir, porque la palabra de Dios dice en la promesa a Abraham, y serás bendición a mucha gente. Ahora, en este contexto, la ocasión es cuando Jesús envía a los 12 apóstoles a visitar, y llama la atención que en el versículo 5 y 6, él dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gentil, el pueblo no cristiano. El pueblo no judío. Samaritano, aquellos que eran liga de judíos y samaritanos. Judíos que se casaron con la gente que no era judía. Cuando repartieron las tierras, que Josué entró, después que se establecieron, miraron los hijos de Israel o los hijos de Dios que las mujeres o las muchachas de los gentiles le eran agradables a los ojos, se enamoraron y se casaron entre ellas, entendiendo que Dios prohibía eso. ¿Y por qué Dios lo prohibía? Porque iba a haber una contaminación de la cultura religiosa o de las creencias religiosas de los gentiles con la creencia religiosa de los israelitas, y allí se iba a contaminar e iba a ocasionarse un sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Cuando actitudes o culturas de religiones producto de la creatividad del ser humano la ligan con la palabra de Dios que viene del cielo, porque de arriba viene la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces ligamos ritos creados por experiencias humanas con lo que dice la palabra de Dios, y ahí se contamina la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor le dice primero a los hijos de Israel, quienes eran gentiles, los que no eran israelitas, y quienes eran los samaritanos, aquellos descendientes de matrimonio entre israelitas y gentiles. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tiene una historia más específica, y más profunda, pero no me quiero ir allí por causa del tiempo. El versículo 6 dice: sino id a los a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos es una persona, es Jesús. Y dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, Jesús le dice a los discípulos: ustedes recibieron por gracia, por amor de mí mismo, por amor de mi Padre. Ustedes recibieron favores que no merecían. Entonces, vayan y hagan lo mismo. O sea, a nadie estén manipulando, a nadie le están diciendo de que porque eres pecador no vas a recibir. No pongas otras cosas, sino la que viste en el Señor. El Señor le decía a la gente: sígueme. ¿Sí? Y a los que le llamó, ellos correspondieron. Y lo que Dios le dio por amor. Y ese amor no miró la condición socioeconómica, no miró el corazón y la mente de las personas. Simplemente los perdonó, los limpió, los liberó por su amor. Derramó su gracia. La gracia de Dios nos visitó, voy a decirlo en un término que se ve religioso, la palabra gracia. ¿Ok? Lo voy a decir en esta forma. La voluntad de Dios de hacer favores a quien no se lo merece descendió del cielo. La voluntad de Dios de hacer favores a quien no se merece sanó enfermo, liberó cautivo, liberó oprimido. La voluntad de Dios de hacer favores a quien no se merece fluye ahora por fe
desde este momento a cada persona que está escuchando. ¿Sí? Todo lo que creas que puedes recibir por mérito propio, renuncia a eso. Renuncia a tu fuerza, renuncia a las actitudes o renuncia a la posición que crees que tienes y que te hace merecedor de. No, todo lo que viene de Dios, Dios te lo da por gracia, en el nombre de Jesús. Sí, y aunque no lo merezca, te lo da porque te ama. La palabra amor es tan trillada en el mundo que bien haríamos en no repetirla tanto y aplicarla. Y no estoy señalando, sino que estoy hablándole desde mi corazón. Procura no decirle a la gente te amo, sino demostrárselo, vivirlo. ¿Cómo? Corrigiendo, manteniéndote firme y obediente a Dios, que obedeciendo a Dios vas a hacer lo demás correcto, porque no puedes hacer lo incorrecto y decir que estás obedeciendo a Dios. Entonces, dar de gracia lo que recibes de gracia. Sana a la persona, libera de lo que has recibido de Dios por gracia, darlo de gracia. Incluso en el versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. No creas que vas a poder hacer las cosas si llevas dinero. Vas a hacer las cosas porque yo te voy a proveer, yo te voy a dar, vas a comer porque yo te voy a dar. Eso es lo que el Señor le dice a los apóstoles. El versículo 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Le está diciendo, tú vas a recibir de gracia de lo que Dios quiere darte. ¿Sí? Ni de alforja, porque el obrero es digno de su alimento, dice la palabra de Dios. Entonces, el versículo 11 más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, no vas a vivir en cualquier casa, no vas a dormir en cualquier casa, perdón. No vas a posar en cualquier casa, vas a posar en casa donde haya gente digna. Ahora, ¿digna de qué? ¿Qué hace una persona digna de Dios? Ojo, no es su condición religiosa o espiritual, ¿ok? No es su condición socioeconómica. Versículo 13. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiese ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, ¿qué hace una casa digna de Dios? Una casa digna de Dios es aquella que le abre las puertas al mensaje de Dios y el corazón al mensaje de Dios. Ojo, no a una religión, porque religión no salva, sino a la relación que Dios quiere tener con tu persona, la relación que Dios quiere tener con tu vida. ¿Sí? Y esa relación con Dios te va a llevar a otras cosas. Por ejemplo, a tener una vida de oración, aprender a orar, aprender a leer la palabra, entender su palabra, saber que el Espíritu Santo te va a enseñar su palabra, ¿sí? Y entender que vas a ser alguien que va a presentársele algo en el corazón, hambre y sed, necesidad de aprender más. Y esa necesidad de aprender más te llevará a comer de su palabra, a congregarte, a buscar un grupo de oración y de palabra de Dios donde se enseñe la palabra con la verdad. ¿Y qué es la verdad? El fin de la palabra de Dios es que usted tenga comunión con Dios. El fin de la palabra de Dios no es que pertenezca a un grupo determinado religioso, ¿sí? Sí te va a llevar a congregarte en tu casa, a recibir la palabra en tu casa, a escuchar mensajes como estos en tu casa, pero no hacer énfasis en una religión o denominación cristiana, ¿sí? Porque eso se convierte en un celo, en una envidia, en una competencia. Ahora, si tienes una relación con Dios, si buscas y tienes hambre y sed de Dios, experimentarás su amor y experimentarás su gracia y verás que quieres amar y quieres ayudar y bendecir a todas las personas.
Allí no va a haber distingo, no vas a distinguir qué es religión, no, nada que ver. El hambre es hambre, el hambre no tiene religión. La sed necesita agua y el agua no tiene religión. El hambre no tiene religión, ¿ok? No es nada religioso. El vestirse, la ropa, no es religiosa. Podemos usar prendas de vestir para identificar con un color algún movimiento o alguna religión, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con religión, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que demos de gracia lo que recibimos de gracia, sin importar religión, credo o ideología de algún otro índole, y simple y llanamente al que necesita, darle lo que necesita, por supuesto, siempre y cuando tengas de lo que esa persona necesita. Y las palabras pueden ser muy elocuentes, muy bonitas, pero solo el Espíritu Santo puede llegar al corazón nuestro. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro entendimiento y bendecirnos. Así que da de gracia lo que recibes de gracia. Y no le impongas a nadie nada. Y no des a los que, como dice la Escritura, y lo hemos leído en tiempos anteriores, no le des a los que te aman, dale a los que te aborrecen. Porque dándole a los que te aborrecen, harás que su rostro se ruborice. Y voy a culminar, ¿sí?, leyendo en Romanos 12, en la traducción del lenguaje actual, el versículo 20 dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Dale a tu enemigo, pero no para manipular, ni para taparle la boca, ni callarle, sino por amor. Ahora, porque en el caso nuestro, podemos darle, y quiero darle a los que amamos, quiero darle a la gente que se ama, sobre todo donde hay niños, donde hay ancianos, ¿sí? Porque son las condiciones del ser humano donde más abandono experimentan. Niños abandonados, ancianos abandonados, niños abandonados por sus padres, ancianos abandonados por sus hijos, ¿sí? Y Dios no los quiere desatender. Dios creó y formó a la familia, los padres, para que protejan, amen y sirvan a los hijos. Y cuando sean ancianos, los hijos que cuiden de sus padres, como el caso de Abraham con su padre. Abraham no avanzó en el camino hacia donde Dios le llevaba a esa tierra prometida hasta que su padre no partió con el Señor. Sí, son los principios. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Cuando recibes de gracia, da de gracia. Así que hay una serie de cosas y promesas que nosotros estamos llamados a aplicar, a aprender, no obligatoriamente, sino por amor. Y por supuesto, cuando estamos hablando, darle a los más necesitados, darle a los que están necesitados, darle a los que están más carentes, porque Dios quiere eso. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que sepas amar como Él ama y no estar con actitud de venganza. Que si tu enemigo está muriendo de hambre, digas a lo venezolano, bien hecho, ¿no? Sino que si tu enemigo está muriendo de hambre, que tu enemigo experimente en su lecho de hambruna, que le alzas la cabeza para darle agua para hidratarle y comenzarle a dar comida. Y que al tiempo que tu enemigo esté totalmente recuperado, y digo enemigo a los que hablan mal de ti, a los que te tratan mal, a los que te maldicen, con razón o sin razón, ¿sí? Con razón o sin razón, porque ninguno de nosotros es perfecto, el único perfecto es Dios. Tu enemigo diga, oye, soñé que mi enemigo, o quien no me habla, o quien me abandonó, me dio de comer. Y alguien le responda, no le dio no fue un sueño. Ella estuvo aquí ayudándote a comer y a recuperarte. Cuando te vio listo, recuperado, se fue. Así que ama a quien te aborrece,
Da de gracia lo que recibiste de gracia, sin mirar a quién, en el nombre de Jesús. Repite conmigo estas palabras. Señor, estas palabras no son fáciles de obedecer. Estas palabras duelen, Señor. Estas palabras nos confrontan. Esta palabra nos dice qué hay realmente en nuestro corazón. Y te pido que perdones, Señor, mis pecados, mis faltas, mis fallas. Perdóname. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda ofensa, toda herida, toda maldad en nuestro corazón. Tú eres, Señor, el que nos limpias de toda maldad. Tú eres el que nos lavas. Eres el que nos perdonas. Tú eres quien te glorificas. Dios, bendecimos a los que nos maldicen. Bendecimos, Padre, a los que quieren hacernos daño. Bendecimos a los que quieren vengarse de nosotros por nuestros pecados y nuestras fallas. Bendecimos, Señor, a los que dicen cualquier cosa mala de nosotros. Y oramos para que si alguna vez esas personas tienen una necesidad apremiante, puedas usar estas manos, todo este ser, para ayudar a esas personas. Padre, más vale dar que recibir, pero no dar a quien se ama solamente, sino a quien no se ama o a quien nos ha aborrecido. Oh Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones y libéranos, desátanos y sigue operando, Señor. Te pedimos que así como hemos recibido de gracia, libera a las personas que tienen COVID-19, que estén escuchando. Libera a los familiares que estén enfermos de COVID-19, los familiares de los que están escuchando. Pasa tu mano, tu presencia sobre esas personas en este momento. Glorifícate, Dios, aquellos que están experimentando persecución, que sean libres de toda persecución y que tu gracia se manifieste en sus vidas. Oh Espíritu Santo, manifiéstate. Donde tú estás hay libertad. Perdona, Señor, todo pensamiento y toda actitud incorrecta en nosotros que hace que nos mires de lejos. Perdona, Señor, toda soberbia. Perdona toda altivez. Perdona toda arrogancia, Padre, para la gloria tuya. Y límpianos de toda maldad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Espero que Dios edifique tu vida y siga perfeccionando tu vida a través de este mensaje que nace en el corazón de Dios. Es transmitido al corazón de los seres humanos para compartirle a otros seres humanos. Recuerda, la bendición es dar por gracia lo que has recibido de gracia. En el nombre de Jesús. Dios me les bendiga.